Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo con Javier para esta conferencia. Nos convoca el caos. Caos, desorden. Y en buena medida la propuesta de este encuentro es que el caos está presente en nuestra vida. Está presente en múltiples dimensiones. Pero, ¿vivenciamos realmente el caos? ¿Tenemos una sensación permanente, día a día, de vivir en el caos, minuto a minuto? Al menos yo no. ¿Y por qué? Ese es mi tema. ¿Por qué no vivenciamos el caos si está presente? El cerebro humano, lo podemos imaginar, la última contabilidad dice que tenemos aproximadamente 86 billones de neuronas, o sea, 86.000 millones de neuronas. Cada neurona se contacta con otras 1.000 a 10.000, o sea, las sinapsis andan en el orden de los trillones. Todo funcionando al unísono. Eso es una perfecta representación de caos. Y como lo acaba de decir muy bien Javier, en nuestro cerebro reside nuestra inteligencia y, por lo tanto, la inteligencia humana, a la cual la apreciamos mucho, es tributaria entonces de toda la autoestima humana. Podemos hacer la pregunta, ¿realmente es tan maravillosa esta maquinita en nuestro cerebro? Veamos. Nuestros nervios más rápidos conducen a 120 metros por segundo. 120 metros por segundo. Eso equivale más o menos a 432 kilómetros por hora. Nuestra respuesta más rápida es el llamado los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular, como por ejemplo el reflejo rotuliano, el típico. ¿Cuánto demora? 20 milisegundos. Y ese reflejo implica una sola sinapsis. ¿Y qué de lo demás? Una respuesta un poquito más elaborada que tiene que llegar a nuestro cerebro. Una respuesta a un estímulo sensitivo se demora 150 milisegundos. A un estímulo auditivo, 170. Y un estímulo visual, 250 milisegundos. ¿Qué significa eso? Nuestra respuesta más rápida a un estímulo visual es de 1/4 de segundo. ¿Es rápido eso? Si lo comparamos, por ejemplo, con la conducción a través de un cable eléctrico, que se mide en kilómetros por segundo, o la velocidad con que opera cualquiera de los chips actualmente, que se calcula en terahertz. Nuestro cerebro es de una lentitud pasmosa. ¿Y cómo funciona entonces? ¿Cómo es posible que funcionemos en la vida cotidiana, donde ocurren muchas cosas bastante rápidas? De hecho, cuando uno maneja por la carretera a 100 kilómetros por hora, va a haber recorrido 4 metros en el tiempo que se demora cualquier estímulo sensitivo que viene desde los pedales, desde los pies que están apoyándose en los pedales. Vamos a recorrer 7 metros en el tiempo mínimo para responder a cualquier estímulo visual. 7 metros. Lo hacemos todos los días. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y no nos estrellamos la primera vuelta? Simple. Nuestro cerebro no funciona en base a reaccionar a los estímulos. Lo que hace es anticipar. Estamos permanentemente anticipando. Ahí tenemos un resumen de lo lento que es nuestro cerebro. ¿Creen ustedes que, corramos el video para que rememore un buen momento, creen ustedes que el cerebro de Eduardo Vargas, cuando tiró ese maravilloso tiro de 29 metros, estaba haciendo un análisis pormenorizado de los estímulos que venían de sus rodillas, del tobillo, etc., y de los estímulos visuales que le estaban llegando para pegar ese tremendo chute? Para nada. Por otra parte, el portero galese esperaba un centro y de pronto se encontró con la pelota que se le venía encima y, para suerte para nosotros, demasiado tarde.
todo lo que estaba ocurriendo en el cerebro de Eduardo Vargas era una anticipación, era estar antes, predecir lo que iba a venir, con un conocimiento detalladito de todo, incluso del peso de la pelota, de las distancias, etc. Somos un tremendo arsenal de experiencias hechas, experiencias que pueden haber sido exitosas o fracasadas, como lo decían recién. ¿En qué consiste andar en bicicleta? En caerse un montón de veces, hasta que uno aprende lo que va a venir si hago tal o cual movimiento. Por lo tanto, lo tengo incorporado y lo tengo almacenado. ¿Almacenado pero dónde? ¿Dónde se almacena todo esto? Se almacena en un órgano que hasta hace poco lo miramos muy en menos, el cerebelo. El cerebelo es una estructura que pesa aproximadamente 150 gramos, en un cerebro que normalmente pesa 1,5 kilos, o sea, un 10% de todo el peso. ¿Y cuántas neuronas tiene? Investigaciones publicadas hace relativamente poco tiempo revelan que en el cerebelo hay nada menos que 69.000 millones de las neuronas de nuestro cerebro, que en total tiene 86.000 millones. ¿Qué significa eso? Que el 80%, repito, 80% de todas las neuronas que tenemos están en el cerebelo. Cerebelo que hasta hace poco consideramos que era solamente un órgano para coordinar. Ahora sabemos que participa en muchas otras funciones, participa en funciones de aprendizaje y muchas funciones cognitivas que hasta hace poco consideramos que era reserva de la corteza cerebral. Es aquí donde almacenamos toda esa experiencia que nos permite predecir lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si nos llega información discordante? Una información que no es la que esperábamos. Y los quiero invitar, y se pueden prender la luz, por favor, a hacer una pequeña experiencia. Para eso, mi hijo les repartió un papelito y les voy a pedir que hagan lo siguiente. El papelito tiene apenas dos cosas. Una cruz, que le tienen que poner a su izquierda, y un asterisco a la derecha. Y les voy a pedir que se tapen, por favor, el ojo izquierdo y fijen la mirada en la cruz, solo en la cruz. Y lo van acercando, y más o menos a esta altura, unos 25 centímetros más o menos de la nariz, si se fijan, oh sorpresa, el asterisco desaparece, ¿cierto? Ok, pero piensa ahí, eso no es lo importante. ¿Qué es lo que se ve donde no vemos el asterisco? ¿Vemos una mancha? Se ven los cuadraditos, se ve el cuadriculado, pero no vemos el asterisco. ¿Qué significa eso? En realidad, eso ocurre porque en esa parte de la retina está la emergencia del nervio óptico y ahí no hay células fotorreceptoras. Eso significa que ahí no vemos nada. ¿Y por qué vemos el cuadriculado? Lisa y llanamente nuestro cerebro inventa algo que no ve. ¿Qué es lo que hace? Hay una información caótica que el cerebro no tolera, que es el vacío. Imagínense ustedes, nosotros todos vivimos día a día con una mancha ciega en cada uno de nuestros ojos. Sería intolerable vivir permanentemente con un hueco. Nuestro cerebro no lo tolera. ¿Y qué es lo que hace? Rellena con la información de fondo y hace el cuadriculado. Perfecto. Notable, ¿no? Ok, eso es lo que hace con una información caótica que le falta. ¿Y qué hace con una información caótica que le sobra? Utilicemos también un ejemplo del sistema visual. Todos ustedes saben que los niños que tienen estrabismo, ¿qué es lo que se les indica? Irse tapando el ojo y después tapar el ojo. Entonces uno los ve con un conito a un lado y después con el conito al otro lado y andan así por la... ¿Por qué? Porque en el estrabismo lo que se produce es que en ciertas posiciones de la mirada se generan dos imágenes. Se llama diplopia.
Pero eso el cerebro no lo tolera. Y es tanto lo que no lo tolera que termina eliminando una imagen. Prefiere una imagen a tener dos. Y por lo tanto, elimina una imagen. Y si no se le hace esta operación de tapar un ojo, el cerebro termina eliminando definitivamente un ojo. Funcionalmente lo deja sin funcionamiento y lo deja ciego. Eso se llama ambliopía. Brutal. El cerebro sacrifica información porque le genera algo que es caótico. ¿Da lo mismo qué información caótica tenemos? La verdad es que no da lo mismo. A través de lo que le ocurre a los pacientes con ataques cerebrovasculares, con el TEC o por otras muchas condiciones neurológicas, vemos que la respuesta que nuestro cerebro da a distintos defectos es distinta. La lleva toda alteración que afecta la orientación gravitacional, o sea, de cómo me entiendo con respecto al centro de gravedad. Cuando ocurre eso, ocurre cuando hay una lesión del aparato vestibular, del aparato del equilibrio, uno tiene una vivencia de giro, vértigo, y es una alucinación de giro, todo se da vuelta. El cerebro eso no lo tolera y desencadena potentes mecanismos de compensación para evitar eso, y los vértigos habitualmente duran poco tiempo, a veces un par de horas, a lo más un par de días, rara vez semanas. El cerebro compensa. Lo sigue lo que acabamos de ver, la visión fusionada de ambos ojos. La diplopia, esa visión doble, el cerebro no lo tolera, elimina una imagen. Lo sigue luego las alteraciones de la coordinación, las pérdidas de fuerza, y en el otro extremo, las alteraciones del olfato y el gusto, o sea, los sentidos químicos. El cerebro lo tolera perfectamente y no hace ningún esfuerzo de compensación para solucionar los defectos del olfato y del gusto. Cero esfuerzo. Notable. ¿Cuál es entonces el potencial de compensación que tiene nuestro cerebro? Es relativo y es muy potente para todo aquello que afecta nuestra representación del mundo. Y también potente a lo que afecta a nuestro actuar en el mundo. Por lo tanto, nuestro cerebro basa toda su eficiencia en la predicción. Y en ese sentido, compensa todo aquello que es caótico o distorsionador de la visión del mundo que tenga, de su entorno y de su actuar en el mundo. Todos los mecanismos a los que puede echar a andar el cerebro para lograr eso son de una potencia enorme. Por lo que podemos decir que a nuestro cerebro el caos no le gusta. Y podríamos decir que nuestro cerebro es un eficiente dispositivo anticaos. Muchas gracias. Okay.